Bueno, he cumplido, ¿no? Hemos cumplido. Creo que no llegamos ni a los 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias por estar una vez más en Correspondencias. Este ciclo, yo, bueno, siempre lo digo porque igual hay personas que vienen por primera vez, así que los que son asiduos, pues ya disculparán que lo vayamos comentando tanto, pero bueno, que es este ciclo que lleva andando ya 4 años y medio, que lo empezamos en el año 2019, que está dedicado a las correspondencias entre escritores, entre intelectuales, entre artistas. Y hoy tenemos una correspondencia muy especial entre dos grandes filólogos, que ya nos contarán entonces, como siempre, Ana Caballé, que es la persona que coordina, que comisaría este ciclo, y que cada vez tenemos una persona especialista también en los autores que abordamos. En esta ocasión, el profesor Marcelino Jiménez de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias, Marcelino, por sumarte a esta andadura de ya 17 correspondencias, no, 18 correspondencias, esta es la 18. Poca cosa, se dice pronto, pero son 5 años muy lindos de trabajo. Bueno, y como siempre, los tendremos a ellos pues comentando las cartas y a dos actores interpretando las misivas. En esta noche nos acompañan Lorena Carrizo y William Arunategui. Y en la parte técnica, que también es bien importante en estas puestas en escena, pues estarán Sendo y Sergio, SISLA. Bueno, muchísimas gracias al Consulado de Argentina, a la cónsul Erika Infol por acompañarnos esta tarde. También quiero agradecer a los amigos de la editorial Acantilado, que creo que están por aquí, también por su generosidad, porque precisamente el libro que vamos a conversar, sobre el que vamos a conversar hoy, está publicado por Acantilado, que justo lo tenemos pues aquí en la mesa, y esto me da pie también para recordarles que en este último año de correspondencias, otro de los elementos especiales que hemos puesto como cierre de fiesta es que los amigos del Librerío de La Plata, librería especializada en literatura latinoamericana, nos traen en cada sesión tanto el epistolario que abordamos como las otras correspondencias que en estos 5 años hemos abordado. Bueno, yo creo que no tengo nada más para añadir, que disfruten mucho la sesión. Sí, importantísimo, si pueden por favor colocar sus teléfonos en modo avión, porque como tenemos, bueno, tenemos conversación y tenemos a los actores, entonces también por respeto a las demás personas asistentes a la sesión. Listo, ya estamos. Muchas gracias y que disfrutemos. Soy María Rosalida. Nací en Buenos Aires en 1910, en el seno de una estricta familia judía. Soy filóloga y una enamorada de la cultura clásica. Llegaré a Estados Unidos en 1947, en medio del miedo a la partida y el temor al desarraigo. Soy Jacob Malkiel. Nací en 1914 en Kiev. Emigré a los Estados Unidos en 1930 y allí me nacionalicé. Soy hispanista y romanista. Siempre tuve muy claro el plan de mi vida. Una cátedra, una revista erudita y un plácido matrimonio. Mi correspondencia con María Rosalida puede leerse como la historia, como el relato. Un relato de seducción y de entrega.
Sí, nuestras cartas bien podrán leerse como una novela de amor. Muy distinguida señorita Lida, el profesor Morley acaba de decirme que usted piensa trasladarse a la Universidad de Harvard para continuar su trabajo de investigación filológica en colaboración con el señor Amado Alonso. Con este motivo, no puedo dejar de escribirle cuánto me alegro de la llegada de una compañera de trabajo tan fina y tan simpática, a quien yo me atrevo a considerar como una muy buena amiga. Varias veces en los 33 años que llevo tuve que cambiar de residencia y me doy cuenta de los sacrificios, las pérdidas, los desengaños que ocasionan tales cambios, sobre todo en la vida de un intelectual. Probablemente más aún para una mujer sensible que para un hombre endurecido. De todos modos, sin poder ahorrarle en lo más mínimo tales desengaños, me apresuro a asegurarle que usted hallará nuevos amigos entre los hispanistas europeos que vivimos en Norteamérica y que su vida será tan intensa y tan fecunda como en Buenos Aires. Me interesaría sumamente saber cuándo usted piensa llegar a Boston. Espero pasar 3 semanas, a principios y a mediados de septiembre, en los centros académicos de la costa atlántica y podría arreglar el viaje de tal manera que nos viésemos. Pero aun cuando resulte imposible vernos este año, quiero que usted sepa que siempre estoy dispuesto a hacer todo lo posible para suavizar un poco las asperezas de su nuevo ambiente. El primer número de nuestra revista californiana está para salir en el mes de agosto. Se han publicado recientemente varios nuevos trabajos míos que me tomaré la libertad de mandarle a Harvard. Le saluda cordialísimamente y le da la bienvenida a su amigo Jacob Malkiel. Cambridge, 2 de noviembre de 1947. Amigo Malkiel, business first. Por poco que valga la admiración de su servidora, su estudio de marrano la tiene entera. Repito que no puedo juzgar de los datos materiales, pero como razonamiento y método, me parece que no deja resquicio y que impone una convicción obligatoria. En cuanto a su pedido de reseñas, haría con mucho gusto la de Alfonso XI, si a usted no le parece inconveniente reseñar un libro aparecido hace 5 años. ¿O es que la prometida segunda parte ha aparecido luego? A mis manos no ha llegado. Por asociación, al escribir estas palabrejas, ¿cómo le envidio la redacción inglesa? Y a propósito, ¿cómo tiene usted la osadía de coquetear con su estropeado español? Malkiel sabe todas las lenguas, decía Américo Castro en Nueva York. Y aún recuerdo el asombro que causó al doctor Alonso y a todo el difunto Instituto de Buenos Aires. El impecable español de al alma al alma. No coquetee.
Los hombres que lo tienen todo en este mundo no deben coquetear. Deje usted de eso para las mujeres raza aporreada si las hay, que no pueden entrar por la puerta principal del Faculty Club y para quienes está vedada la entrada a Harvard. El desconcierto me alcanza ahora. No sé qué camino tomar. ¿Volver? Nada tengo que hacer en Buenos Aires. Quedarme, desterrarme definitivamente de los míos. Ay, solo pagaría tan alto precio a cambio de trabajar aquí. Excluido Harvard. Por el este, solo queda dar clases en colegios de niñas. ¡Oh, horror! ¿Ir a otra universidad? ¿Un nuevo y absoluto destierro? Prefiero no pensar, como cobarde que soy, y decir como los sefardíes, el Dios proveerá. Entre tanto, estoy en proceso de adaptación. Me pierdo menos en los corredores, se me empieza a multiplicar el trabajo y a acortárseme, gracias a Dios, los ratos de cavilaciones e introspección. Es aventurado juzgar a las personas a través de sus obras, por sus trabajos tan sistemáticos, tan sólidos de método e información. Parecería que no conociese usted la tentación imperiosa de comenzar un trabajo a la semana de haber empezado otro, ni la de hacer 2 o 3 a la vez, ni de interrumpirlos todos para enfrascarse en la lectura de versos, dramas, novelas y sobre todo cuentos de hadas. Desprécieme, todo eso me pasa a mí. He estado trabajando 4 años en Juan de Mena, a la vez de traducir a Heródoto. Las clases de literatura del señor y doctor Alonso me han sugerido unas observaciones sobre la Celestina. De noche traduzco la graciosa vida de Homero, atribuida a Heródoto. Si Dios quiere, escribiré después algo sobre la idea de la fama en la Edad Media, traduciendo por la noche a Tucídides, que es la gran ambición de mi vida. Trabajando así, me siento un poquito más aclimatada, aunque todavía no me atrevo a mirar al cielo, porque añoro el cielo del sur. Tiene mucha más pedrería. Aquí las estrellas son distintas. Leo entre líneas una risueña sorpresa ante mi locuacidad y confidencias. Ahí va una más. De tales contradicciones está amasado, no digo Homo sapiens, pero por lo menos Femelia incipiens, que mis amigos y familiares le informarán a usted que soy, por demás, callada y reticente. Sucede que las personas me amedrentan y mientras tanto, el papel en blanco me asegura impunidad. Afectuosos cariños para su madre y un saludo cordial de María Rosa Lida. Estimada y querida amiga, hoy, Berkeley, 8 de noviembre de 1947. El viernes pasado, a las 2 de la tarde, recibí yo esa carta suya en la cual me invita usted a contribuir con un artículo a la nueva revista de Filología Hispánica. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, despaché yo al profesor Alonso un artículo de 20 páginas redactado en español que él ya habrá leído y rechazado cuando abra la presente. Yo me atrevo a escribirle esta carta a los 2 días de recibir la suya porque tengo que iniciar ahora mismo las preparaciones para mi segundo viaje al este. Y como esta vez quiero conocerla personalmente y conocerla bien, le pido que me ayude un poco a planear este viaje. Mis vacaciones de Navidad duran del 20 de diciembre al 7 de enero. Tengo pues unos 18 días a mi disposición. El día 29 estaré en Detroit con motivo del Congreso de la Modern Languages Association, principalmente para ver varios amigos. Son muy ruidosos y huecos estos congresos, pero son inevitables según me consta. Luego, el 31 pasaré en Yale University con motivo de otro congreso. Por lo tanto, quedan libres
los días 23 al 28 de diciembre y 1 al 3 de enero. Estos viajes al este son el único lujo que yo me permito. Trato de organizarlos de tal manera que queden combinados lo provechoso y lo ameno. Lo ameno y apacible es trabar amistad con algunos colegas cuyos trabajos estimo y convertir bench friendships en real friendships. Pues bien, el último agosto lo pasé yo en Chicago, Baltimore, donde el señor Spitzer me explicó detenidamente cómo me descuartizaría en la nueva revista de filología hispánica. De modo que no ha violado usted ningún secreto. Esta vez podría yo efectuar el trabajo en Harvard University, donde tendría el placer infinito de conocerla. Hay que comprar los billetes de antemano, lo más pronto posible, de modo que yo le agradecería su gentileza si me informase acerca de sus planes entre el 23 de diciembre y el 3 de enero. Me gustaría contestar a varios problemas que suscita usted en su carta, escrita en estilo tan pulcro y atildado. Déjeme primero asegurarle que esperamos ansiosamente su reseña del primer tomo de Alfonso XI. XI. No. Me asombra un poco su producción enorme. Espero que la investigación no sea para usted una especie de opio, lo que fue para mí por largos años. De todos los temas que anuncia usted, el que más me interesa es el análisis de la obra de Juan Mena. Pero no deje usted de enviarme todo lo que vaya publicando. Lo leo cuidadosamente y aún vuelvo a leerlo. Y este es el último punto que me permitiré desarrollar esta noche. ¿Quién los lee? A veces tengo la impresión de que hojean mis trabajos 1, 3 o 4 individuos nada más. Si usted sufre de parecidas aprensiones, yo trataré de consolarla. Ya sabe usted perfectamente en qué alta estima tienen sus espléndidos trabajos las lumbreras del hispanismo. Distinguida amiga, yo me alegro sumamente de poderla ver en el próximo porvenir. Sigo pensando mucho en usted. Cuando nos veamos en Cambridge, podremos discutir varias cosas. Y para que usted sepa a qué monstruo ha escrito algunas cartas confidenciales, acompaño, o colmo de la vulgaridad californiana, una pequeña fotografía. Una fotografía que me da un aire más prusiano del que tengo. La saluda afectuosamente Jacob Malkiel. Buenas tardes. Encantada de estar otra vez con ustedes en una nueva sesión de correspondencias. Y la verdad, a ver, esta se funciona. Hoy tenemos un día un poco complicado. ¿Funciona? Sí. Y decía que, bueno, hoy estamos encantados de poder compartir con ustedes una correspondencia un tanto particular, porque hasta ahora aquí siempre hemos hablado de escritores, de creadores, y en cambio hoy nos hemos permitido, digamos, el lujo, ¿no?, de tratar de la correspondencia de dos filólogos, no crean en cierta manera, pero sobre todo dos personas dedicadas en cuerpo y alma al estudio de las lenguas y de las literaturas, y lo digo en plural porque ambos tenían un amplísimo conocimiento de diferentes lenguas y literaturas. Y por otra parte, decía, es una correspondencia muy particular, porque si tuviéramos que ponerle un título a esta sesión lo titularíamos Historia de un matrimonio o Historia de un noviazgo, ¿verdad? Porque hemos tratado otras correspondencias amorosas aquí, la de Gabriela Mistral, Rosario Castellanos, el tremendo Felisberto Hernández, pero nunca habíamos tratado una correspondencia amorosa con un final tan feliz,
como el de María Rosa Lida, nacida en Buenos Aires, y el de Yakov Malkiel, nacido en Kiev. Una pareja que se conocen por carta y que, en fin, van a tener, como nos contará ahora el profesor Jiménez, un noviazgo cortísimo de apenas 9 años y un matrimonio felicísimo de unos 12 años a continuación. Bueno, cuento hoy con el profesor Marcelino Jiménez, un filólogo de la antigua escuela. Un honor para mí, es un colega de la Universidad de Barcelona y un grandísimo experto en la filología española. Y entonces, bueno, la primera pregunta es, vamos a reunir aquí varias preguntas porque se han sumado varias cartas y, por tanto, digamos, en lugar de 4 conversatorios vamos a tener 3. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿por qué María Rosa Lida se va a Harvard, abandonando Buenos Aires? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación excesiva y propia de una colega y amiga, claro, como ustedes habrán detectado rápido. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un epistolario delicioso. Quiero decir, efectivamente no son 2 creadores stricto sensu, como lo entendemos nosotros ahora, pero sí que crean una novela epistolar, como se ha dicho realmente, que se puede leer, o sea, permite diferentes niveles de lectura. El erudito encontrará ahí mucha sustancia, mucho nivel y muchos registros distintos. Y al que no le interese o no sepa lo que es la filología, encontrará mucha entraña, mucho corazón, mucha ternura y mucha inteligencia y mucho humor también, ¿no? Yo creo que esto es interesante. Ahora bien, el final feliz efectivamente se da, pero el comienzo es lamentable. No lamentable de la relación entre ellos, pero sí de por qué llegan allí. Yakov Malkiel llega a Estados Unidos huyendo en 1930 ya del nazismo y María Rosa viene huyendo también de una dictadura que va a ser en el 47, y esto tiene una historia previa que ustedes deberían conocer para poner en contexto, ¿no? Y es que son unos años los de la correspondencia que aquí se recoge, por cierto, un volumen perfectísimamente editado, esto hay que subrayarlo, y que también permite diferentes tipos de lectura, y hablaremos después. La correspondencia recoge apenas 5 años, del 43 al 48, que desde el punto de vista de la historia mundial son años terribles. En cambio, para la historia de la filología es la edad de oro de la filología, y en concreto de la filología hispánica y de la romanística, hay que decir. Y esto pasa muchas veces en la historia de la cultura, ¿no? Es inversamente proporcional el nivel de las letras y el nivel de la política o de la economía. Pasa en los siglos de oro, pasa en otras épocas, nos pasa a nosotros en la generación del 27, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué viene María Rosa? Aquí decía, hay una historia previa que hay que conocer, y el origen de esa historia previa se llama Escuela de Filología Española y tiene un nombre concreto que es Ramón Menéndez Pidal. De ese árbol central, digamos, que nace en 1910 más o menos, fruto de la Junta para la Ampliación de Estudios, bueno, esto es igual, pues sale un esqueje, sale una rama. En 1927, un discípulo de don Ramón Menéndez Pidal, Amado Alonso, el discípulo amado, podríamos decir también haciendo un juego, se va a Argentina. Y esa semilla inicial de un modo de hacer filología, pero entendida la filología como un modo de entender el mundo, y esto es importante, porque don Ramón lo que dirige es el Centro de Estudios Históricos. Y la filología se entiende como una parte de la historia para entender mejor el mundo, que no era otro el objetivo. De hecho, ellos, María Rosa y Jacob, en un momento determinado del epistolario dicen, es que nosotros trabajamos para hacer mejor el mundo, trabajamos por el bien de la humanidad, con el mismo rigor, y esto deben ustedes tenerlo en cuenta, que lo hacía un científico, un astronauta o quien fuere. O sea, aplican los mismos métodos, viajan, como comentábamos antes, hacen kilómetros por la historia de una palabra, por un concepto, etc. Bien. Bueno, pues esta rama inicial, digamos, tiene un esqueje, un trasplante en Buenos Aires en 1927, es lo que se llama la Escuela Argentina de Filología, con un éxito abrumador. En muy pocos años, Amado Alonso, que sumaba 2 cosas difíciles en un filólogo, la doctora Caballé también la suma, por cierto, en ese sentido, el rigor intelectual, pero luego una capacidad tremenda para mover la industria cultural. Y, bueno, Amado Alonso es capaz de hacer unos estudios profundísimos, pero también de tener relación con los Borges, con Victoria Ocampo, etcétera, ¿no? Y claro, él crea una escuela, crea a su vez una pequeña escuela. Y eso funciona tremendamente bien. En 20 años se convierte en un motor.
en un motor tremendo de la cultura argentina, del mundo editorial, etc. Y se parangona ya, bueno, y tienen una revista, de hecho, que es la que aparece aquí, la que se habla, ¿no? Don Ramón, las revistas y la filología van de la mano, ¿eh? Don Ramón funda la revista de Filología Española, ellos fundan una nueva revista de filología, perdón, fundan la revista de Filología Hispánica, con un pequeño matiz, y luego en el 47 se tienen que ir por razones políticas. Primero se va el maestro a Estados Unidos y después sigue, claro, la discípula, efectivamente, y es por esa razón que llega María Rosa. Que llega, digamos, deja Buenos Aires con un sentimiento de zozobra, que lo hemos visto aquí en la lectura de las cartas, ¿no? O sea, en fin, para ella es un viaje muy importante y teme el desarraigo, ¿no? De abandonar, pues, Buenos Aires para irse a un mundo desconocido, que por otra parte, o sea, un viaje que empieza siendo una beca temporal, será un viaje definitivo porque conoce a Yakov Malkiel, se casa con él y morirá en la Universidad en California, en Berkeley, ¿no? Es decir, que el viaje aparentemente temporal se convierte en el viaje de su vida, efectivamente. No, una cosa, eso que decías de la edición, aquí hemos señalado a veces pues las dificultades, los problemas de ediciones de correspondencia que no consiguen explicar lo suficiente o lo necesario para los lectores. Esta es una edición espléndida. Piensen que las notas a las cartas, hay 41 cartas y las notas ocupan 150 páginas. Es decir, que es una edición modélica y eso hay que subrayarlo porque la edición de una correspondencia no es como editar una novela, es decir, que tiene un público generalmente más reducido, ¿no? ¿Le va bien a María Rosa Lida en Harvard con Amado Alonso? A ver, con Amado Alonso le va muy bien, porque Amado Alonso es ese tipo de maestro, protector, padre, y ella se dirige así directamente, ¿eh? Y además esa idea del padrinazgo bien entendido se ejercía muchísimo. De hecho, el padrino, digamos, de Malkiel aparece ahí también en el epistolario, es Morley, el famoso Morley de la cronología de las obras de Lope de Vega. Pues este es el padrino. Que es el primer contacto por el cual ellos establecen la correspondencia. Efectivamente. Porque al final hay que decir que el contacto es puramente epistolar, filológico y epistolar. Sí. Y de ahí un poco también el juego que luego veremos con otros contactos de otros filólogos o de otras personas de la cultura que también empezó, o sea, acabó en matrimonio, pero empezó por un contacto profesional epistolar, ¿no? Que era bastante más frecuente en la época, también hay que decir. Mucha gente se enamoraba y se contactaba por cartas sin ser filólogos. Esto también hay que ver con un contexto de época, ¿no? Pero me comentaba, sí, le fue bien, le fue muy bien, le fue muy bien, pero los comienzos fueron tremendamente duros, porque es una mujer bueno, lo explica muy bien, ella en el epistolario, es muy interesante también cómo se va abriendo como una flor, esto es precioso, ¿no? Ella, desde el punto de vista de su zozobra, la expresa estilísticamente, por eso decía que es como una novela epistolar, porque ella tiene, él también, pero ella en mayor nivel, desde luego está muy por encima en todos los sentidos. Estilísticamente explica esa zozobra interior, ¿no? A través de una serie de interrogaciones, de paralelismos, etc. Y ella lo pasa mal al comienzo, pero tiene mucha ayuda externa. Sí. Luego es una mujer que brilla con luz propia. Cuando llega allí tenía una obra consolidadísima. O sea, la invita a Ramón Menéndez Pidal a escribir en la revista de Filología Española desde muy joven. Bueno, este es un caso cuando ella habla en una carta que ya se ha leído sobre las mujeres como una raza atropellada. La verdad es que María Rosa Lida consigue muy pronto la admiración de todos sus colegas, hombres y mujeres. Todos los, en fin, Blecua, José Manuel Blecua, que es un catedrático, en fin, emblemático en la Universidad de Barcelona, tiene una carta a Martín de Riquer donde le dice cómo se lo hará esta mujer para conseguir esa perfección en los estudios que ella tiene, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y eso hay que decir también que tiene una prehistoria. Ella es una niña nacida en una familia culta, pero con dos hermanos y ella, ¿no? Entonces, los hermanos tienen unas prerrogativas desde el punto de vista educativo que no estaban previstas para ella. De hecho, tiene una afirmación, hay una anécdota concreta, no sale aquí en el epistolario, pero sí en el libro, donde ella a los 3 años, al ver las prerrogativas que tiene su hermano en el cumpleaños, dice: yo el año que viene seré chico.
O sea, decide que esto no puede ser, ¿no? Ella tiene una visión ya muy afirmativa de su propia existencia y se consigue hacer un hueco. Y hay que decir también que el contexto argentino de aquellos años la favorece, porque las mujeres podían ir a la universidad en aquellos años en Argentina. Y esto es algo que a ella la catapultó. También es verdad que luego el contexto americano la limitará por un exceso de reglamentación, por este problema que aquí todavía se debate mucho de la famosa endogamia, que la endogamia le pasa como al colesterol, hay buena y mala. Entonces, ahí porque no hubiera... porque los dos, si había una pareja, no podían trabajar los dos en la misma universidad. Y esto es terrible, porque entonces Harvard se perdió a María Rosa Lida, que nunca pudo trabajar allí como profesora, ¿no? Y esto lo explica también en el epístola, las dificultades de una mujer inteligente para encontrar una plaza en la Academia Americana. Esto sí saldrá que después. no conseguirá después una plaza como docente y la verdad es que, bueno, en fin, ella dará conferencias, dará algún seminario, pero nunca será una profesora titular ni en Harvard ni en Berkeley. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, vamos a pasar las siguientes cartas. Cambridge, 19 de noviembre de 1947. Amigo Malkiel, aprovecho esta ingenua fotografía tomada en el Empire State Building durante mi visita de cumpleaños a mi hermano para cumplir mi deuda. A la izquierda está un amigo argentino, bastante típico. A la derecha ve usted a lo mejor de los Lida, con el rostro lleno de preocupaciones, prematuramente envejecido, a fuerza de trabajar e inquietarse por los demás. Y en el medio yo, naturalmente despeinada, llena de bártulos, tratando de sujetar el sombrero, riéndome fuera de lugar. Gran habilidad la mía. Dando la espalda a las maravillas de la arquitectura neoyorquina y mirando a la tierra que está cerquita del paraíso terrenal. Según asegura el Esplandian, creo, el ejemplar de la Widener está prestado, pero usted lo ha de saber. En cuanto a Cansino, olvidé decirle en la carta anterior el escándalo que ha causado. San Jerónimo, patrono de filólogos y casi cliéntulo de los Lida, y algo tentado de bailarinas él también, ¿eh? ¿Qué diría de citar en un trabajo de investigación a una prostituta como la Rita Hayworth? ¡Oh, género másculo! ¡Descogido, frágil! Malkiel, que está usted a tiempo. Absténgase de ir al cine y ponga sus pensamientos en la salvación de su alma y en donna filología. A propósito, ayer llegó el niño, quiero decir Romance Philology 1. Many happy returns y cordialísimas felicitaciones. Creo que al doctor Alonso le impresionó también muy bien. Amistosos saludos para su madre y para usted. María Rosa Lida. Berkeley, 21 de noviembre de 1947. Querida amiga, debido a la prontitud con que usted ha contestado a mi última carta, ya tengo arreglado el viaje. Pasaré unos días, 10, en Cambridge. Esta visita mía a Massachusetts no será la primera. Fui a Boston a mediados de 1942. Todavía estaba sin empleo. Después de 23 meses de residencia en Estados Unidos. Vivía y sostenía una familia de 13 enseñando idiomas modernos en unas pequeñas escuelas particulares de Nueva York, cuyo nombre ya no me acuerdo. La segunda visita a Cambridge la hice en el mes de enero de 1946. El doctor Morley y yo, muy amigos a pesar de una diferencia de edad de 36 años, fuimos al este con motivo de uno de esos consabidos congresos anuales. Después de este exordio autobiográfico, pasemos a materias de mayor trascendencia. Desde luego le agradezco mucho la fotografía que muestra una joven dama un tanto burlona en compañía de dos caballeros muy serios y doctos.
Me encanta ver a María Rosa Lida en el ambiente nuevo. Everance. Yo, que había soñado encontrarme un día con ella en Soria, Astorga o Ita. Lamento ver al simpático Emilio pensativo y angustioso, pero francamente lo que me interesa es el aspecto de su hermana, rebosando de energía y juventud, después de haber escrito 5 libros y 20 artículos. Los tenemos todos aquí, excepto la traducción de Bronte, que uno de sus numerosos admiradores hurtó. Luego, y ya marchamos por un terreno algo resbaladizo, no puedo menos a contestar sus quejas sobre los infortunios de las damas. Y ya estamos, querida María Rosa Lida, en plena Edad Media. Podemos escribir juntos un Descort en antiguo provenzal. No tiene usted razón al afirmar que la mujer es la persona aporreada, el hombre el verdugo, la mujer la víctima, el hombre el tirano. Por lo menos esto no se refiere a California, donde las mujeres controlan los 3/4 del capital, donde se casan 4 veces usando pretextos ridículos para divorciarse, donde ellas son las que escogen a sus maridos y no al revés. ¿Y qué maridos? Pero más vale callarse. Gato escaldado. Son ellas las que beben, fuman, etcétera, las que gozan de la vida en nuestro siglo de hedonismo. Pero concedo que hay que hacer una excepción. La que sufre en Norteamérica es la mujer culta. No se le perdona la cultura a la mujer como no se le perdona la pobreza al hombre. Pues bien, en largos años no he podido averiguar por qué la gente odia a la mujer culta. Las hay jóvenes, simpáticas, muy lindas e incluso muy ricas. El mero hecho de que ella es una postdoctorada ya la condena a la solitud. Me niego rotundamente a aceptar esta teoría. No creo que una hija de banquero o una cocinera o una bailarina sea siempre preferible a una dama culta. Lo único que yo odio en una mujer es la vulgaridad, que nada tiene que ver con la erudición. Y ahora, para terminar, 4 palabras sobre nuestros trabajos. Desde luego, ninguno de sus lectores tiene la osadía de escudriñar el sentido, digamos, íntimo de ciertas páginas que ha escrito usted. Pero todos los que entendemos un poco de la materia nos damos cuenta de ese tono lírico que anima la mayoría de sus escritos. Y es un lirismo simpático, porque no es nunca exagerado. Nunca llega a deshacerse en sollozos histéricos, como ocurre a algunos colegas que sufren de desmesura. Me dice usted que la preparación de algunos libros le ha salvado la vida y es lo que llamaba el malogrado Stefan Zweig, la curación por el espíritu. Es este motivo uno de los más elevados que hay, pero no es el supremo. Y si usted ha alcanzado tanto siendo infeliz, podrá usted, así confío, producir obras aún más significativas cuando usted sea feliz un día. Cuando usted descubra que su contribución cabe dentro de un conjunto más grande. Nada diré de la corbata, de las actrices de la pantalla, de que soy un niño modelo, de que su admiradora es mi gentil amiga, de que usted se dedica a lecturas pecaminosas. ¿Por qué tantos flechazos, tantas andanadas y tantos desafíos? La saluda muy afectuosamente Jacob Malkiel. Bueno, la verdad es que la correspondencia
correspondencia ofrece muchos niveles de lectura y el título de la edición es fantástico, Amor y Filología, porque esas dos, digamos, dimensiones se mantienen en paralelo desde el comienzo hasta el final, es decir, que hay una evolución de los sentimientos, mientras que las reflexiones filológicas son continuas también, ¿no? Pero vemos aquí como Malkiel desde el comienzo muestra un interés especial, ¿no?, por María Rosa Alida, que hace que al cabo de 2 meses de llegar ella a Harvard ya le plantee un posible viaje que hará aquellas mismas Navidades, 3 meses después, para conocerla. Un viaje que lo veremos en el siguiente intercambio epistolar, que será absolutamente decisivo para ambos, ¿no? Estamos todavía en los prolegómenos y en esa propuesta que le hace Jacob Malkiel a María Rosa Alida de qué le parece si la visita en Harvard, pasa unos días con ella en Navidades, tanteando un terreno que se demostrará muy fructífero, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos varias cosas que comentar. Quizá la primera y más evidente es la reflexión que ambos tienen sobre el feminismo. Antes, María Rosa hablando de una raza atropellada y ahora él mencionando ese rechazo a la mujer culta que lo observa en el año 47, pero que me parece interesantísimo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Bueno, hay aquí varias cuestiones, ¿no? Sí, arrancando, voy a retomar esto que acabas de decir, pero luego haré un salto atrás por una palabra que ha salido, ya que estamos hablando de filología, ha aparecido una palabra leída que nosotros nos hemos permitido una licencia, luego lo explicamos. Pero vamos a esto efectivamente, la cuestión de la mujer. A ver, Malkiel, por ejemplo, habla aquí de que solo no se permite a la mujer que es la culta latín y parla, que decía Quevedo, que al fin en la filología tiene una tradición muy antigua de misoginia, ¿no? Pero él olvida, yo quiero decir aquí, y esto es interesante comentarlo, otro tipo de mujer que también está, digamos, muy oprimida y que no aparece aquí y que eclosionó un poco después, que es la mujer negra. Quiero decir, ahora en nuestro momento sí que entenderíamos que se hablara de una pluralidad, pero es curioso como en este epistolario, en esa reflexión, y pienso, por ejemplo, en que Rosa Parker, que era un poquito, se llevaba un año con Malkiel, apenas unos años después de estas cartas, 8 o 9 años, será la que hará eclosionar este problema. Es decir, que lo ignora completamente. Que lo ignora completamente, efectivamente. Es decir, que hay aquí una visión también del mundo y de la sociedad americana pues muy aclimatada al espacio que ellos ocupan, pero que había otros estratos de la mujer que hoy nuestra visión más amplia. El espacio caucásico, para entenderlo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Y en esa línea también, en esta línea que tú decías del progreso del romance entre ellos y la figura de la mujer, la palabra a la que yo me refería antes y retomo, que ha aparecido la palabra prostituta. No, es una licencia que nos hemos permitido nosotros, la palabra no aparece en el texto, lo que aparece es daifa. Es decir, para que ustedes entiendan el nivel en el que nos estamos moviendo. Ella no osaría pronunciar esa palabra seguramente, porque ella es una mujer muy, muy recatada y lo dice un poco más adelante. Y todo el asunto viene cuando está hablando de... le hace la broma de que está usted a tiempo, absténgase de ir al cine, etc. Eso tiene un contexto también que es muy interesante. Por eso creo que si se leen el epistolario, consulten las notas. Claro, hay que leer esto en el contexto de la aparición de Hilda. Es decir, el contexto de la broma es el siguiente. Malkiel se dedica a las etimologías y busca la etimología de la palabra cansino, ¿vale? Entonces, hay una actriz muy famosa, Rita Hayworth, cuyo nombre original del padre era Rita Cansino y que está emparentada con Rafael Cansino Sassens y que es una rama judía, ¿no? Entonces, claro, esto es en el año 47, pero es que en el 46 se ha proyectado por primera vez Hilda, que es una auténtica revolucionaria, bueno, pues en España desde luego prohibidísima y en otros muchos lugares, ¿no? Y ahí se apunta también, esto es muy interesante verlo, los celos de María Rosa un poco, ¿no? Como diciendo, oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Cómo se le ocurre citar a Rita Hayworth en un artículo
que en una revista seria filológica esto no está Pero bien. sobre todo, Marcelino, perdona, etiquetando a Rita Hayworth como Daifa. Como Daifa, claro, o sea, ya la está sí, arrumbando. Identificando una actriz de cine con una prostituta, ¿no? Con una mujer, digamos, licenciosa. Efectivamente. ¿No? En ese sentido, María Rosalía se muestra como una mujer, bueno, después lo dirá, que es hija del Deuteronomio y de las restricciones o las represiones hispánicas, y por tanto que es una mujer, en fin, completamente alejada, digamos, de una libertad de costumbres que nunca va a tener, ¿no? Eso es. Pero por otro lado muy bien formada, porque ella ha leído toda la tradición clásica, es especialista en la Celestina, o sea, de Daifa sabía un rato, y toda esa literatura que ella dice pecaminosa que lee se refiere a esto, a que ha leído el Arsamandi de Oviedo, el de Amore de Andreas Capellanus, es decir, toda la tradición amatoria la conoce perfectamente, porque pacata no es, o sea, es culta, dice, bueno, tengo que leer estas cosas. La condesa de Día dice, por ejemplo, es una mujer muy sucia, no sé qué, pero ella lo lee todo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Simplemente supongo que lo que le sorprende y que ahora es moneda de uso común es que él rompa un poco los registros académicos absolutamente estrictos, metiendo, digamos, en el texto una referencia completamente actual para la época, como era la película Hilda y el apellido de Rita Hayworth. Pero bueno, más allá de esto, digamos que la observación que hace Malkiel sobre el rechazo a la mujer culta, que ha tenido muchísimo recorrido y que hasta fechas muy recientes eso podríamos observarlo en cantidad de circunstancias y de registros distintos, ¿no? Y me parece eso de una, digamos, de una gran finura por parte de Malkiel, porque, en fin, como señala una cosa, también señala la contraria, ¿no? Es cierto. Y hay que decir que ella, en cierto modo, ese rechazo, y se quejará también en el epistolario, lo experimentó por una normativa de la que ya hemos hablado, pero también con ciertas polémicas con colegas ilustres, y aquí aparece otro rasgo de ella, que es, ya por ejemplo, tiene una polémica muy importante con Dámaso Alonso. Pero es una señora tremendamente elegante. Le contesta a Dámaso, Dámaso responde con una filípica y ella decide no responder más. Y le dice a Jacob, por esto es muy interesante el epistolario, porque todos los epistolarios, como los dietarios, es donde está la verdad, si se puede, sobre todo aquellos que no están destinados a la publicación futura, como es este caso, porque ahí tú te confiesas, ¿no? Y ella le dice a Jacob, mira, no pienso contestarle a Dámaso porque a mí no me interesa enzarzarme en una polémica. Si él cree que mi falta de respuesta es que asiento con lo que él dice, es decir, que él tiene razón, me da igual. O sea, es una mujer que no se casa con nadie, digamos, ella dice lo que tiene que decir, pero no le apetece entrar en polémicas, etc. Y eso también le generó, era una crítica muy dura, y le generó, pues bueno, no solo era una mujer culta y doctora, como dice aquí, sino que además tenía un criterio que le permitía enfrentarse a primeras espadas. Su propio maestro, Menéndez Pidal, un discípulo muy importante. Enfrentarse con la mayor autoridad. Efectivamente, y además teniendo razón, porque hay que decir que luego es verdad, tenía razón. Auerbach es otro caso, Pierre Le Gentil, o sea, dispara a todo lo que se mueve si ve un error, porque lo había leído todo, pero lo que un caso que diríamos de superdotación, ¿no? Absolutamente. Una cosa tremenda, lo había leído todo. Pero una cosa dentro, digamos, de esa evolución sentimental que plantea la correspondencia es que, tú lo has dicho antes, ella era una mujer tímida, claro, no se dedica, porque no puede dedicarse a la docencia, vive en un mundo, digamos, muy ensimismado de lectura y de escritura, y en cambio descubre en las cartas a Jacob Malkiel una, digamos, una forma de una expresividad que la va conduciendo a la coquetería y a jugar mucho, digamos, con los distintos registros, ¿no? Es decir, que ella coquetea, va coqueteando progresivamente con Malkiel frente a un Malkiel que ha mostrado interés por ella, pero sin embargo, en fin, en esta última carta que hemos leído, pues él acaba diciendo, bueno, ¿a qué viene tanto juego y a qué vienen tantos puyazos? En fin, no sé qué es lo que está pasando aquí. Pasa que ella se está divirtiendo mucho porque está descubriendo un registro completamente nuevo para ella. En ese momento ella tiene 37 años, él tiene 34, era un poco más joven, pero en fin, eso no fue obstáculo para lo que viene, cuando quieran.
Cambridge, 14 de diciembre de 1947. Yasha. Yo no sé si esto está bien escrito en caracteres cirílicos. A mí me parece una charada. La R al revés lleva en la cola una rosa porque ahí es nada el simbolismo de la rosa. Y además, por una profecía de San Bernardo de Claravelle, que hacía mucha gracia a mis amigos de Buenos Aires, lo del medio parece una coronita, ¿verdad? Y al final, A, alfa, primero. Así que, por donde se lo mire, presenta usted un escandaloso complejo de superioridad. Mi enhorabuena. Envidio su pujanza, sus ganas de tomar partido, a pie firme en la vida, su optimismo. Nunca he sido así. Siempre renunciar, aún con lágrimas, ha sido para mí el único camino. Cuando el doctor Alonso me ordenó estudiar alemán, hace tantos años, me faltó tiempo para aprender de memoria aquello de renuncia, tienes que renunciar. Era mi concepción de vida. Y no por historia, sino por composición química. ¿Cuántas veces al leer estas horribles noticias de los crímenes inexpiables de Alemania he pensado, cuántos mejores y más dignos que nosotros, los que por puro azar estamos aquí a salvo, han muerto? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué deuda con los que hemos tenido la suerte inmerecida de hallarnos fuera de la hoguera! Las poesías de Wolfgang son muy hermosas. Sobre todo la primera, en su fuerte y refinada sencillez. Pero qué orden dura. ¿Hay cosa más dura que un éxodo? ¿Cree usted que solo lloraban por las ollas los que lloraban por Egipto? Don Pedro Enrique Sureña me predicaba siempre contra mi apego poco razonable a las cosas y lugares, contra mi apego a Buenos Aires, no bizantina, no ni hundida entre jardines, sino abierta, joven y mía, y fundada bajo la advocación de Erasmo y de Virgilio, con crimen, hambre y locura. Buenos Aires. Nosotros, los judíos, los profesionales del destierro y del patriotismo, sabemos bien que el patriotismo es irracional. Y no vamos a incurrir como la gente felices a quienes ha sido deparado nacer, vivir y morir en su tierra, en la falacia de además justificarlo con razones. Restaura Jerusalén, no porque sea la mejor ciudad del mundo, ni por ese motivo, ni por aquel. Restaura Jerusalén, porque tus hijos aman sus piedras. Amigo Malkiel, Yasha. Apenas me atrevo. Apenas llamo por el nombre, sino a los varones de mi familia. No olvide usted que su servidora no es una American Girl, sino un producto del Deuteronomio más inhibiciones hispánicas. Volvamos a lo práctico y a lo inmediato. Esta tarde he cumplido su encargo. Le reservé alojamiento en el Hotel Continental del 22 por la tarde al 28 de diciembre y del 1 al 3 de enero a $5 por día. Mis cariños a su madre. Saludos, María Rosa. Detroit, Michigan, 29 de diciembre de 1947. Minha apressada e cara Carolina, aprecio-me a escrever-te algumas linhas acerca das impressões de viagem. Hoje cheguei aqui a questa cidade suja, onde faz um frio terrível, sem que se veja o menor vestígio da neve. Qual diferente do nosso inesquecível Boston. Cheguei amanhã, depois de passar uma noite sem descanso, de sequer sonhando no porvir, mas ainda assim muito contente, inteiramente satisfeito das nossas últimas façanhas.
Nomou-me a mim na universidade, diretor de uma revista que se chama Romance Philology. Parece que ultimamente ha havido muito mais romance do que filologia, não achas? Espero malicioso que a tua tradução do livro grego também não progrediu. Às 2 da tarde falei no tema do cansaço. O problema central é o desenvolvimento do grupo interno NS. Já vês que, simplificando, se cansar, se chega facilmente a caçar ou caçar. Caçar mulheres, isso é Feminas Pujas que aceitou. Depois da conferência, houve uma discussão. Criticou-me severamente o meu implacável sensor LS. Agregaram curiosos detalhes os amigos JB e GC. Gostei muito dos doces que tuvisteis a gentileza de me dar. Doces que trouxeram na memória a Melita Puella. Pensa em si, saudoso, choroso, saluzando, gemendo e sorrindo. Beijo-te eternamente, teu príncipe consorte, Joaquim. Postdata. Pienso continuamente en tu llegada. Aquí hay una lluvia torrencial bastante fría. Bueno, como ven, la cosa ha cambiado de color notablemente. La carta número 20, que está justo en la mitad, ¿no?, de esa correspondencia de 40 cartas, marca el punto de inflexión. Yakov Malkiel ha ido a Harvard, han estado unos días juntos, se han enamorado y ya a continuación pues ya lo que hay son planes precisamente para el traslado, que será inmediato, de María Rosa Lida a Berkeley para casarse con Yakov Malkiel y emprender una vida juntos, ¿no? Es decir, que los 4 o 5 días que pasaron en Harvard no pudieron estar mejor aprovechados. Pero bueno, entonces, ¿por qué esa carta en portugués de Yakov Malkiel? A ver, hay también un contexto. Es que el asunto de este epistolario es que, como les decía al comienzo, se puede leer como las buenas obras con diferentes niveles y todo el mundo lo disfruta, que es un poco lo que decía Cervantes en El Quijote, ¿no?, en aquella escena de la venta, donde cada uno disfruta de las historias según su manera de verlo. Y aquí hay una parte que conviene explicar, y es que en todo el epistolario hay 2 grandes referentes literarios epistolares. La historia de Abelardo y Eloísa, que saldrá más tarde, que son el prototipo de amantes en la Edad Media, luego se explicará por qué, y una historia también epistolar mucho más reciente, casi contemporánea a ellos, que es la de Joaquín de Vasconcelos y Carolina Michaelis de Vasconcelos. Ellos viven entre mediados del siglo XIX, nacen, ella muere en el 25 y en el 36, y se conocen también por carta. Ella es la filóloga más importante, para que ustedes por decirlo rápido, de la tradición portuguesa, una mujer con una figura nacida en Alemania, con un dominio del alemán perfecto. Es una figura muy parecida a la de María Rosa. Lo que pasa es que María Rosa, desgraciadamente, murió muy joven, y en cambio Carolina vivió muchos años, ¿eh? Pero ellos se conocieron también por carta, por una cuestión, quiero decir, matrimonio Vasconcelos, por cuestiones filológicas. O sea, su romance empezó como este que estamos viendo. Y hay muchos paralelismos entre las 2 figuras. Efectivamente, él es el padre de un musicólogo y el padre de la historia del arte en Portugal, para entendernos, ¿sí? Dicho así, de manera muy rápida. Y ella es una romanista medievalista que todavía hoy, como en el caso de María Rosa, levanta estudios y despierta muchísimo interés por la cantidad de estudios bien hechos y amplios, y por una inmensidad de lecturas que tenían diferentes lenguas. Y este es un poco el juego de que ella... Y luego hay otra cuestión fundamental, que esto también sucede en todos los epistolarios culturales que conocemos desde época muy antigua. Cuando se da un epistolario entre personas cultas y ya la cosa avanza, cambian la lengua. Y las intimidades, o moderadas intimidades, porque
si ustedes leen el estudio completo, por lo que sabemos, el 25 de diciembre, el día de Navidad, nada es casual tampoco en estos filólogos, del año 47, se dieron un beso en la mejilla. Esto es lo que sabemos. Y bueno, a partir de ahí eso ya lo precipita todo. Imagínense qué nivel estamos. O sea, ella ya lo dice, que es producto del Deuteronomio y de las represiones hispánicas, pues un beso en la mejilla es un detonante en ese contexto, evidentemente, ¿no? Pero lo que... No, o sea, en portugués sí, el cambio, digamos, la expresión de los sentimientos, el que la echa de menos, que cuando va a llegar, etcétera, es decir, ya ese cambio, a él le parece que... Hay una palabra, si me portugués, permites, sí. que es cuando dice, no sé si se entendía muy bien, das nosas últimas fazañas. La fazaña o hazaña hay que entenderla en ese contexto muy concreto. Es una fazaña amorosa. Efectivamente, ese es el logro, esa subida de un escalón. Por eso y también dice que ha habido más romance claro, que filología. Es que exactamente va en la frase anterior, ¿no? Y luego el juego etimológico, por eso digo que es que no tienen desperdicio, es pura sustancia este epistolario. El juego es que él le explica lo que ha hecho en el Congreso, dice, he hablado de la palabra cansancio, dice, y por ahí se llega, que viene de cansar, y se llega fácilmente a cazar o casar, y juega con la paronomasia, ¿no? Entre cazar una pieza y casarse también, ¿no? Y ahí está todo, es decir, que está todo milimetrado, ¿no? Obviamente. Y al final termina con una parte que es de oración religiosa cristiana, porque dice, llegó gimiendo, llorando, pero luego cambia el giro y dice, y sonriendo, porque hay algo que ha pasado ahí, ¿no? Y es muy interesante. Sí, realmente es el único testimonio que tenemos de ese encuentro, que fue en fin, como la película o la novela Breve Encuentro, ¿no? Pero realmente les cambia la vida a los dos, porque después Jacob en la siguiente carta dirá, empieza un nuevo capítulo de mi vida, ¿no? Nunca mejor dicho, efectivamente. Bueno, cuando hemos hablado aquí de la importancia del concepto de la filología, realmente es así, ¿no? Porque Yakov Malkiel conoce el ruso, conoce el yiddish, después viaja a Alemania, estudia en alemán, viaja a Estados Unidos, domina el inglés, el español, el portugués, el italiano y al parecer pues le bastaban 5 o 6 meses para dominar una lengua, así hasta 13 o 14 que llega a hablar Yakov Malkiel. Una barbaridad. Eso es. Él se proyecta, digamos, hacia la modernidad y ella, en su poliglotismo también se proyecta hacia el pasado, porque domina perfectamente el griego, el latín, el castellano medieval y aprende sánscrito. Efectivamente, quiero decir que... Y luego hay un caso aquí muy interesante también en el caso de María Rosa, y es que ella está muy interesada por la tradición clásica, o sea, su objetivo era la tradición clásica. Amado Alonso, puesto que era la escuela de filología hispánica, la intenta orientar hacia el mundo pues, del hispanismo, ¿no? Y ella lo que hace es una fusión, ver las huellas de la tradición clásica en lo hispano, pero con un interés fundamental, ella, que es el pozo de su tradición vital, y es el interés por lo judaico. Es decir, el puente entre la tradición clásica y lo judaico lo encuentra en la literatura medieval. Y efectivamente hay ahí una mezclanza de todo ello. Y eso es lo que explica una vida y una obra, porque como decías tú, Ana, al final, filología significa filos, amor, al logos, a la palabra, a la esencia. Y es un caso de teoría y práctica de la filología. Muy bien, pues vamos hacia el final de esa correspondencia y el final de eso. Empiezan los preparativos ya para el traslado de María Rosalida a Berkeley. 22 de enero de 1948. Yasha. Dios mediante, esta será la última carta cantabricense. Y para acabar con algo dulce, te comunico que he recibido los bombones de tu mamá. Que no solo tiene el talento de hacer las cosas, sino también el de presentarlas. Y que me han parecido tan tentadores que muy egoístamente me los reservo para amenizar el viaje. Dale las gracias en mi nombre, por los bombones y sobre todo por el cariño. Eso sí, en tu ruso más elegante y con el mejor acento que puedas ponerle. Estoy un poco cansada físicamente,
por las despedidas y sobre todo por los preparativos. He hecho un equipaje sola, ya que no está aquí ninguno de mis tutores naturales. Dios quiera que mis blusas y suéteres no queden jalonando entre camino a Cambridge y Berkeley, como en una nueva versión de Hansel y Gretel. El Railway Express estuvo de huelga hasta ayer. Ayer me anuncian que llegarán antes de las 5 y llegan a la 1. Yo estaba en el banco arreglando el asunto del dinero. Prometieron volver hoy temprano y aquí me tienes, esperándoles y esperando a que llegue la criada de Aimhouse. Y pueda yo entonces ir a retirar el billete, que ayer no había llegado todavía. Los preparativos están todos hechos, incluso la compra del teatro de Chekhov. Pero aún no tengo respuesta de la Rockefeller. En consecuencia, emprendo la segunda jugada. Comunicación del cambio de domicilio. Pero cuán menos bella mi sintaxis diplomática. Hoy voy a mi segundo concierto de la Boston Symphony Orchestra. Mañana me aguarda la despedida de las amabilísimas niñas de Aimhouse, sin esperanza de zafarme. Y pasado, creo, la despedida de las íntimas, Margarita, Mimi Esteves y de Ilse Hempel. O sea, el pequeño círculo hispanoparlante. Estas están enteradas de la verdad del caso. Aquellas hacen como que no lo están. Dale un gran abrazo a tu madre por su gentileza y deséame buena suerte, sobre todo desde Berkeley. María Rosa. ...22 de enero de 1948... Mi querida María Rosa, esta será la última carta, así lo espero, que te envío a Cambridge. Y si por un lado estoy fuera de mi alegría anticipando tu venida, lamento por otro lado el echar de menos de aquí en adelante tus obras epistolares antes de tu ópera mayor. Por lo demás, me parece que a veces tú escribes más de lo que dices. Si es así, nos escribiremos con frecuencias a través del correo del campus. Han llegado las cajas número 3 y 4. Ya tengo a tu disposición 5 instantes en mi oficina. El bueno del señor Morley por poco se desmaya cuando le dije que hace una hora que tú llegarías dentro de unos días. ¿Algunos detalles? Overland no es la ruta. Es precisamente el nombre del tren. Es un tren muy satisfactorio, de primera clase. Al pasar por Wyoming, no dejes de echar una ojeada a la linda villa de Laramie. Si no sabes cómo matar 8 horas de espera en Chicago y no quieres ir al cinema, puedes tomar un taxi y pasearte por la bellísima Michigan Avenue con el famoso Stevens Hotel, una verdadera ciudadela, o mejor dicho, un hotel república al cual nada le falta, que ha conseguido una autarquía completa. No vayas a la Universidad de Chicago, porque dista demasiado de los centros ferroviarios. Fácilmente te extraviarás y caerás en poder de los formidables gangsters. A propósito de tu equipaje, lo mejor sería, si es que quieres ahorrar dinero, no entregarlo al Railway Express, dado que tienes el derecho a llevarlo contigo en el vagón de equipaje, según queda dicho en mi última carta. Hay que ir a la estación a tiempo y consignarlo. Claro que tú no debes ni levantar ni arrastrar los baúles. Deja todo el trabajo físico al chofer y al mozo del andén. Recap. ¿Es cierto que se llama changador en Argentina? Al releer esta carta descubro que mis directivas están redactadas como si tú fueses un viajante, galopín o mandadero, y yo un director de 3 fábricas de corbatas, de color llamativo. Pero tú sabes que ya no pienso en otra cosa sino en tu llegada, con la cual principiará un nuevo capítulo en mi vida.
Y cuanto más pienso en lo que ha ocurrido, tanto más me convenzo que tú eres una mujer muy valiente. Pero mucho. Debo estar a tu altura. Espero que lleguen a tiempo los dulces que te despachó mamá hace 10 días. Jacob. Esta penúltima carta que hemos seleccionado es un tanto farragosa, pero lo hemos hecho porque para que ustedes vean, o sea, la delicadeza y la preocupación que este hombre tiene para que el viaje de María Rosa sea lo más placentero, lo más cómodo posible, que hasta llega a pensar en qué lado del autocar, del autobús, tiene que sentarse para contemplar mejor el paisaje, las horas que tiene que pasar en Chicago. En fin, la preocupación de este hombre es máxima y revela, pues, en fin, la pasión, el interés que siente por una mujer y realmente después, cuando él dice que ella es una mujer valiente, lo es María Rosalida porque con muy poco tiempo toma una decisión absolutamente decisiva, ¿no? Bueno, perdonen ahora por la tautología, pero una decisión trascendental para ella, ¿no? Sí, porque además el asunto, cuando aquí se menciona mucho la beca de la Rockefeller, sí. Claro, ella tiene una situación muy delicada, porque tiene una beca para estar en un lugar y decide trasladarse Exacto. A otro lugar, entonces tiene que de algún modo, lugar universitario, quiero decir, de una sede a otra, ¿no? Entonces, tiene que justificar eso ante la institución que le va a pagar. Entonces, esto que parece así una cuestión baladí, no lo es, y es lo que de hecho le preocupa mucho. Y ahí la cuestión de nuevo filológica y el estilo, si se fijan en el cambio de nombre, ¿no? Como ha ido ya, y cuando ella dice que no se atreve, que solo a los hombres de su familia se dirige por el nombre, ahora también habla de su prosa diplomática, cuanto peor. Es decir, ella se siente mal en ese ambiente. Y es cierto también que en esta relación, él lo dice desde la primera carta, y ahí es igual que desde la primera carta también, él dice que por aquí se habla de usted, pues se tratan de usted al comienzo, como han visto, como la nueva Carolina de Vasconcelos, ¿no? Pues también él le está diciendo desde el comienzo que la va a proteger y es lo que hace todo el tiempo. O sea, aquí hay, en esta pareja hay una asimetría en el sentido de que es un hombre, él es un hombre trotamundos, literalmente, muy acostumbrado a viajar, muy de profesor americano, que eso sigue existiendo hoy, no les importa ir de norte a sur, de este a oeste, y ella, en cambio, pues se siente muy acobardada todo lo que es fuera del papel, ¿no? Y él este papel protector sí lo tiene. Pero con una seguridad él de lo que quiere que es muy sorprendente, ¿no? O sea, sí. Sabe lo que quiere y cuando, en fin, y lo tiene muy claro. Sí. Y en cambio ella asume, digamos, una cierta sumisión respecto de él, ¿no? Vamos a leer el último párrafo, porque, con eso vamos a terminar, el último párrafo de la última carta que ella escribe antes de partir y donde a mí me parece que es una declaración de intenciones conyugales, ¿no? Total y absoluta. Y al final acaba diciendo esto que tú acabas de señalar muy bien. A ver si la dice así, sí. Dice, me siento tan inquieta, sola y desamparada que duermo mal y tengo ganas de llorar. Y esto de la Rockefeller Foundation acaba de alterarme los nervios. Ojalá nos reunamos pronto para sosiego mío. Y entonces diré, como Eloísa a Abelardo, y hace una cita en latín que yo les ahorro y les traduzco al castellano, y dice literal, fíjense, cómo termina el episodio, que es apoteósico. Dice, a ti ahora, mi señor, incumbe instituir la regla que mantendremos mientras vivas. O sea, ella se reconoce como sierva y le dice, a ti, mi señor, te incumbe ahora la regla que mantendremos mientras tú vivas, ¿no? Entonces, dice en latín, que les leo para que suene, pero ya he leído el castellano, tibi num domine dum vivis incumbit instituere de nobis quid in perpetuum tenendum sin nobis. Y después de esto suelta, dale un gran abrazo a tu mamá por sus bombones. Toda muestra de cariño me es preciosa en estos momentos y piensa en mí un poquito. Pero no termina aquí, el final es este, que como final es apoteósico, dice, postdata, si me vienes a buscar, tráete una maleta, no me sobrará. Perfecto, o sea, esta mezcla de alta cultura, de pasión y de pragmatismo en un pareado asonante. Si me vienes a buscar, tráete una maleta, no me sobrará. O sea, está medido hasta el final. Yo creo que es una
una delicia, la verdad. Muchísimas gracias a Cristina Osorno, porque ella siempre agradece a todo el mundo la participación, pero, en fin, es un deber decírselo a ella porque por todos los esfuerzos, el tiempo que se toma para las adaptaciones de estas sesiones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, muy bien, enhorabuena, ¿eh? Ha estado muy bien, muy bien, muy bien, enhorabuena. Bueno, pues que sí. Muy bien. Bueno.